La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Miedo, temor o amor? Vamos a estudiar, hermanos, que aquí el Señor nos llama a convertirnos, de amar el mundo, a amarlo a Él. Él nos llama con amor, no con temor, no con temor. Fíjense, yo les quiero compartir esto porque hay muchas falsas enseñanzas, que hay muchos predicadores que predican sobre todo el miedo para convertir a la gente. El miedo no es la forma para que la gente llegue a Dios, sino el amor. O sea, siempre tenemos que predicar el amor de Dios, no el miedo. Satanás se encarga de meternos miedo, eso ya es automático, hermanos. Un niño ya desde que sale del vientre de la madre ya nace con miedo. No hay que enseñarle el miedo a la gente, eso ya es automático. Ese es el pecado de Adán. Entonces, lo que tenemos que predicar, hermano, para aquellos que predican, es el amor de Dios. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, pero hay que decirle a gente su pecado para que se arrepienta. Eso en parte es cierto. En la iglesia hay que corregir a una persona que no está amando. ¿Y cómo le debemos de predicar? Con amor y enseñándole que si Dios nos amó y nos ama y Cristo murió por amor a nosotros, debemos de imitarlo, debemos de hacer lo mismo. Entonces, cuando una persona no está amando, básicamente se le exhorta animándole, diciéndole, mira, no te conviene no amar, porque si no amas, te va a ir mal. O sea, tenemos que amar, tenemos que ser a imagen de Cristo. Todos tendemos al pecado, sí, pero para que una persona, fíjense bien, yo aquí estoy hablando de predicarle al mundo. Al mundo debemos de predicar siempre a Cristo. Obviamente en la iglesia también. Entonces, hay muchas personas que están teniendo visiones, están teniendo sueños. Por darles un ejemplo, yo tuve un sueño y el Señor me llevó al infierno. Y yo miré ahí al Papa y miré a Michael Jackson y sacan una de cosas ahí. Y mira, aquí hay personas en el infierno porque no dieron diezmo. Y aquí hay esto, aquí hay el otro. Esos mensajes, hermanos, esos sueños, yo le creo a la gente que tuvo esos sueños. Esos sueños no son de Dios, no son de Dios. O sea, nosotros no llegamos a Dios por miedo. No, nosotros llegamos a nuestro Padre Dios por amor. Entonces siempre debemos de predicar el amor. Porque si le predicamos miedo a la gente, entonces no estamos predicando el evangelio, no estamos predicando, fíjense bien en lo que quiere decir el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. A ver, aquí fíjense, algo simple. ¿Qué tiene de buenas nuevas decirle a la gente, si no cambias tu rumbo te vas a ir al infierno? ¿En dónde están las buenas nuevas ahí? Esas no son buenas nuevas. Eso es meterle más miedo a la gente. Yo lo hice al principio, yo lo hice. Pero el Señor me corrigió. Me dijo, no, hay que predicar el amor. Entonces, ustedes pueden, fíjense bien, el Espíritu Santo nos enseña, nos ayuda, aunque, obviamente vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, una persona que predica miedo, no está hablando el mensaje de Dios. Está hablando el mensaje de Satanás.
porque Satanás vino a destruir, a robar, a matar. Cristo vino a darnos vida, vida en abundancia. Ahora, tenemos dos caminos: hacer el bien o hacer el mal. Claro, sí, hay dos caminos. Hacer el bien, ¿qué quiere decir? Hacer el bien es comenzando con reconocernos pecadores. Reconocemos que Cristo Jesús murió por nosotros. En la medida que vamos conociendo a Cristo, nos vamos dando cuenta cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios. Cuando conocemos a Dios verdaderamente es cuando verdaderamente cambiamos nuestro rumbo. Es cuando cambiamos nuestro rumbo. O sea, es el amor de Dios. Es cuando tenemos conocimiento del amor de Dios, cuando nosotros nos convertimos de hacer mal a hacer el bien. ¿Ok? So déjenme darles versículos bíblicos en relación a Dios. La palabra de Dios dice que hay que tener temor de Dios. O sea, si no le temes a Dios, te va a ir mal. Pero tenemos que sacar bíblicamente lo que es el temor de Dios o el temor a Jehová en el Antiguo Testamento. Y fíjense lo que dice Proverbios, ¿ok? Primero vamos a definir temor, miedo, ¿ok? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los sabios aceptan la enseñanza. Pero ¿quién es sabio? El principio de la sabiduría. Fíjense bien, hermanos. Nosotros todos carnalmente somos insensatos, porque la palabra de Dios dice, no hay un solo justo, no hay uno. No hay un justo. Está en Romanos 3, está en el libro de los Salmos. Pablo sacó del libro de los Salmos que no hay un solo justo, todos nos desviamos, todos somos insensatos. Nadie es sabio, nadie. ¿Cómo recibimos la sabiduría? Aquí lo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿ok? La sabiduría está cuando recibimos el Espíritu Santo en nosotros. O sea, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, recibimos la sabiduría en nosotros. O sea, si una persona, por ejemplo, va a misa y escucha la palabra de Dios, el testimonio de Cristo, recibe la sabiduría. Porque el Espíritu Santo se recibe por escuchar el Evangelio. Y el Evangelio se predica donde se lee la palabra de Dios. En todas estas comunidades cristianas se recibe el Espíritu Santo. Ok, ahí ya hay sabiduría. Pero vamos a ver, ya tenemos el Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Okay. Una persona, si va a misa, va a escuchar la palabra de Dios. No es insensato. No es insensato. Es sabio. ¿Por qué? Porque va a escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno. Yo siempre les digo, ir a misa no te salva. Ir a misa es bueno porque se predica la palabra de Dios. El ir a misa no te salva. Te salva el que recibas el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Eso es lo que te salva. Entonces, obtenemos la sabiduría.
Entonces fíjense, en la misma carta o en el libro de los Proverbios, ahí mismo dice lo que es el temor de Jehová. Es recibir el Espíritu Santo. Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, Jesús enseñó, y lo escribió Juan en el capítulo 14, 15 y 16 en relación al Espíritu Santo, el Consolador, o sea, nuestro Padre Dios, que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado, nos iba a enseñar, nos iba a guiar, nos iba a conducir a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús. Ahí está claro. Pero fíjense, vamos más específicamente lo que es el temor de Jehová. Es el recibir el Espíritu Santo. Y está en el capítulo 8, aquí es, 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es el temor de Jehová. Aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces fíjense, el temor a Jehová, ¿cómo tenemos el temor a Jehová? Nosotros primero escuchamos el Evangelio. Por escuchar el Evangelio recibimos el Espíritu Santo. Ya cuando tenemos el Espíritu Santo, ahí ya tenemos el comienzo de la sabiduría. ¿Ok? El Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye, nos conduce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso a lo que nos dice el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no nos va a decir que andemos robando o que andemos pecando, ¿verdad que no? Entonces, una vez que entendemos eso, eso es el temor a Jehová. O sea, si no tenemos el Espíritu Santo, no hay temor de Dios. Tan simple como eso. Entonces, ¿por qué la gente no le teme a Dios? O sea, ¿por qué la gente no quiere cambiar su camino? Porque, y lo dice el mismo Juan, fíjense, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él crean tengan vida. Para que tengan vida. En ese mismo contexto, porque Cristo no, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y en ese contexto dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces fíjense bien, nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya tenemos dos caminos. Nosotros ya tenemos la maldad, ya la tenemos en nosotros. Pablo dice, yo no quiero pecar. Yo no quiero pecar, dice, yo no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Y luego le da gracias a Cristo Jesús. Nosotros vivimos en un cuerpo donde todavía Satanás puede poner pensamientos en nosotros. Satanás pone pensamientos en nosotros. Pero también lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos da pensamientos. Entonces, nosotros escogemos hacer el bien o el mal. Nosotros escogemos. ¿Le hacemos caso al Espíritu Santo o le hacemos caso a Satanás? Es lo mismo que está en Juan 3. Es necesario nacer de nuevo. Le dice Nicodemo. Señor, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, ya siendo viejo? ¿Cómo puede regresar a la matriz de su madre? Jesús le dice, tú eres maestro y no entiendes esto, porque eso ya estaba escrito, que había que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Cuál es el agua? En el Antiguo Testamento eran los 10 mandamientos. O sea, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir a matar a los cananitas. ¿Cómo los tenían que matar? Predicándole los 10 mandamientos.
no matándolos literalmente, pero ellos nunca entendieron. Nunca lo entendieron. O sea, era matar y comer. O sea, matar a todos, a los ancianos, a los niños. Eso era. Tenían que apedrearlos, tenían que matarlos con la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento, la ley. Entonces, ese es el primer pacto. Ese pacto que hizo Dios, lo puso para dar a entender de que todos somos pecadores. Lo explica Pablo muy bien en la carta a los Gálatas. ¿Para qué? Para que donde sobreabundara el pecado, sobreabundara la gracia. Tan simple como eso. Entonces, Nicodemo nunca entendió que a través de conocer y predicar y caminar a través de los 10 mandamientos, ese era simbólicamente el agua. La persona que recibía el agua, o sea, los 10 mandamientos, esa agua se convierte en vino, o sea, es el Espíritu Santo. Y la persona que tenía el Espíritu Santo nacía de nuevo. O sea, ¿por qué? Porque los 10 mandamientos nos conducen ¿a qué? Amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al amor. Entonces, todas las personas, sin excepción, pecaron. Moisés pecó, Elías pecó, Isaías pecó, Daniel pecó. Tuvo que venir alguien del cielo a cumplir esos mandamientos de Dios. Entonces, a través del pecado de Adán, entró la muerte. A través de la obediencia de Cristo, regresamos a la vida otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos uno con Cristo Jesús, porque Él es el único que obedeció. Y cuando nosotros nos hacemos un solo espíritu en Cristo Jesús, ya tenemos la vida. Entonces, el nacer de nuevo implica conocer la palabra de Dios. Y en la medida que conocemos la palabra de Dios, eventualmente entendemos que la salvación es gratis. Y es el amor de Dios el que nos conduce a convertirnos a Dios. O sea, el miedo, hermanos, nunca va a convertir a una persona. Esto lo podemos ver espiritualmente y lo podemos ver carnalmente. Agarran a una persona porque violó a Panchita, lo meten a la cárcel, 15, 20 años en la cárcel, sale de la cárcel y ¿qué pasa? La mayoría de esas personas vuelven a violar. No cambiaron. No le tienen miedo a volver a la cárcel otra vez. Hay gente que robó, lo meten a la cárcel, le dan años, sale de la cárcel. ¿Ustedes piensan que ya no va a robar? Sigue siendo, hermanos, o sea, sigue siendo infiltrado por los pensamientos de Satanás. No lo cambia. El único que le cambia la vida, la mente a una persona es el Espíritu Santo. Pero aún tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo, ninguna condenación hay contra ellos. Eso es lo que dice Romanos 8. Eso es lo que dice. Entonces, primero tenemos que entender eso. Entonces, en la medida que que entendemos que es a través del amor de Dios para llegar para poder dar fruto, entonces ahí nos damos cuenta que en realidad no hay que predicar el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es de Satanás. El miedo no es de Dios, hermanos. El miedo es de Satanás. Entonces, la gente tiene miedo precisamente porque no está honrando a Cristo y porque no está amando a su prójimo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense, se habla del temor. Entonces, por ejemplo, fíjense, si nosotros escuchamos al Espíritu Santo, Proverbios 1:33, mas el que me oyere
habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Yo vivo así, hermanos. Yo vivo así. Yo no tengo miedo. No tengo miedo del mal. ¿Por qué? Porque he decidido escuchar al Señor. Yo no tengo miedo. El Señor me quitó mis miedos. Pero si yo me vuelvo al mundo y desprecio la sangre del Cordero, un mosquito me puede espantar y hasta me puedo suicidar. De verdad, lo digo honestamente, un mosquito me puede asustar. ¿Cuánta gente no le tiene miedo a una picadura de un mosquito porque trae el dengue o porque puede traer el SIDA o porque puede traer un... Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a que le pueda pasar algo a su familia. O que... Esos son miedos, eso es de Satanás. Fíjense, Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo perece, mi pueblo sufre porque no tienen entendimiento. Por eso la gente no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque todavía no comprende el evangelio, hermanos. Todavía no lo comprende. Yo siempre les he dicho, el evangelio es simple, es simple. Es simple, o sea, no es complicado. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Y luego les pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona. Te lo enseñó mi Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Nosotros no podemos llegar a Jesús a menos que nuestro Padre Dios nos abra el entendimiento de que Jesús es el Mesías. ¿Cómo es que Dios nos abre el entendimiento para reconocer que Jesús es el Mesías? Jesús mismo lo dice. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Por eso yo les he dicho, es bien difícil entender esto por las doctrinas que se han enseñado de que, o sea, por no entender lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo implica ángeles, hermanos. Pero Gabriel no es Jesús. Gabriel no es el Padre. Ni Miguel. No. Está el ángel de Jehová, ese sí es Dios. Está Miguel, está Gabriel. A Gabriel no se le puede adorar, ni a Miguel. Al ángel de Jehová sí. Entonces el Espíritu Santo implica Gabriel, Miguel y el ángel de Jehová. ¿Quién destruyó a Sodoma y Gomorra? Los dos ángeles. No el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no se presentó. Los que destruyeron Sodoma y Gomorra fueron dos ángeles. Entonces, para poder entender en relación al Espíritu Santo, ¿cómo es que Jesús dijo, les voy a mandar el Consolador, no los voy a dejar huérfanos? Está hablando como padre. Entonces alguien dice, ya ves, Jesús no es el Padre. No, entiendan una cosa. Nuestro Padre Dios, al que nunca nadie ha visto, es un espíritu. Ese espíritu está en Jesús. Y Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. O sea, el que vea a Jesús, ve al Padre. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces resulta que nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a animar, nos va a confortar, nos va a edificar, nos va a exhortar también. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo, al Padre. Porque dice, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada.
con Él. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Los que tienen temor de Dios, los que aman a Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. Estamos hablando del Padre y del Hijo. No nada más de Miguel y de Gabriel. El ángel de Jehová, o sea, Dios mismo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. O sea, no es lo mismo estar a las faldas del monte Sinaí que estar en la tierra prometida. Hay que atravesar el desierto. Siempre se los digo, lo voy a decir una vez más. La salvación es gratis. En el Antiguo Testamento se enseña bien. ¿Qué hizo el pueblo para ser salvo? Llorar. Llorar. ¡Ay, pobre de mí, pobre de mí! Dios se acordó de la promesa. Y no es que Dios sea olvidadizo. Entonces, Dios le dio 10 plagas al pueblo de Egipto. Castigó al pueblo de Egipto, mas no al pueblo de Israel. Dios lo salvó con mano poderosa. Cuando dejó el faraón, que es símbolo de Satanás, figura de Satanás, cuando dejó salir al pueblo de Israel, cuando le mató a su hijo, cuando murieron los primogénitos. ¿Y por qué murieron los primogénitos? Porque no comieron la Pascua. Ahí comenzó la Pascua. ¿La Pascua qué es? Comer una oveja sin mancha en cada familia, una por familia. O sea, ahí comienza la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Es Jesús. La Pascua se debería de comer con panes sin levaduras, con hierbas amargas, y los panes sin levaduras por 7 días, siempre se los he dicho. Entonces, esas son las fiestas. Entonces, ellos comieron la Pascua. Para nosotros la Pascua es el Evangelio. ¿Cómo salimos de Egipto? ¿Cómo salimos de la esclavitud de Satanás? Reconociendo que Jesús pagó por nuestros pecados. Ya somos salvos. Pero hay que llegar a la tierra prometida, hermanos. Hay que llegar a la tierra prometida. Hay que atravesar el Mar Rojo. Entonces, fíjense. Entonces, llegamos al Mar Rojo. Ahí hay persecución todavía. El Mar Rojo es símbolo del bautismo en Cristo Jesús. Pablo lo dice, 1 Corintios 10. Entonces, Pablo dice, todos pasaron el Mar Rojo, todos fueron bautizados en el mar. ¿Qué es el bautismo? Conocer a Cristo. Morir juntamente con Cristo Jesús. Ya el Espíritu Santo los estaba guiando. ¿Cómo los guiaba? A través de protegiéndolos con la nube y con la columna de fuego. Entonces, con la vara que tenía Moisés es figura de Cristo, abrió el Mar Rojo. Entonces nosotros podemos atravesar el Mar Rojo, que es este mundo, y podemos pasar como por tierra seca, porque ya Dios viene con nosotros. Pero nosotros recibimos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, a la tierra prometida, hay un trayecto. Tenemos que llegar a la tierra prometida. La tierra prometida que emana leche y miel es nuestro Padre Dios. Ahí es en donde ya damos fruto. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Qué hizo la gente en ese trayecto? La gente murmuró contra Dios. La gente anduvo de idólatra. ¿Ok? O sea, Dios los salvó. Dios los limpió. Ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que dejar la idolatría. Tenían que dejar el mundo y amar a Dios. Dios les dio el maná. Dios les dio agua de la roca. ¿Quién era la roca? Era Jesús. ¿Quién era el maná? Era Jesús. Entonces, a través del Evangelio podemos llegar a la tierra prometida. O sea, es tener ese conocimiento del temor de Dios. Ahí es cuando somos probados, hermanos.
tenemos que ser probados. Nuestra fe debe de ser probada para ver si verdaderamente tenemos confianza en Cristo Jesús o no. Entonces, lo más importante es reconocer quiénes somos. Somos pecadores. Nosotros recibimos la salvación gratis. Nosotros recibimos el Espíritu Santo gratis. Pero debemos de ser conducidos por el Espíritu Santo. No por el mundo, no por los pensamientos de Satanás. Para poder llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es dar fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, para poder dar el fruto del amor, nosotros no podemos dar fruto del amor si el amor no está en nosotros. Si no lo tenemos, no lo podemos dar. Entonces, todo está resumido en buscar el rostro de Dios, buscar el rostro de Cristo Jesús todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y en la medida que estamos viviendo una vida espiritual, tenemos el poder de Dios sobre nosotros. Y cuando tenemos el poder de Dios sobre nosotros, el pecado no se enseñorea de nosotros. Por eso Jesús dice, ¿cómo podemos reconocer a un falso profeta y a un verdadero profeta? ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que no tiene el amor de Dios va a dar frutos malos. Va a dar frutos malos. El que tiene el amor de Dios va a dar frutos buenos. Tan simple como eso. Pedro dio fruto bueno. Pablo dio fruto bueno. Dieron buen fruto y terminaron la carrera. Juan terminó la carrera. ¿Por qué? Porque creyeron el evangelio. Entonces, Jesús advirtió que iban a venir falsos profetas. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Se levantaron contra Moisés, su propio hermano y su propia hermana. Jesús los castigó. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pidió por sus hermanos. Y sanaron. Pero fíjense, Dios sanó a Miriam o a María, dependiendo de la Biblia que leas. Dios la sanó por amor a Moisés. Fue Miriam la que incitó a Aarón para pecar en contra de Moisés. Entonces, está Ananías, el que profetizó falsamente que Egipto iba a ayudar al pueblo de Israel en contra de Babilonia, cuando anduvo predicando Jeremías en Judá. Entonces, ¿qué pasó con Ananías? Era un falso profeta. Entonces, él profetizó que la ayuda iba a venir de Egipto. Esa es idolatría, hermanos. Eso es poner la confianza en el mundo, en el ejército y no en Dios. Entonces, el falso profeta siempre te va a enseñar, siempre te va a sacar de Dios. Siempre te va a sacar. Nuestra fortaleza es Dios. Nuestra guía es Dios. Entonces, si nosotros, tenemos que entender lo que dice Jesús, no se dejen engañar. Van a venir falsos profetas y los engañarán a muchos. No se dejen engañar. Entonces, está la advertencia de Jesús. ¿Qué dice? Van a decir, Cristo viene pronto. ¿Cuánta gente no dice Cristo viene pronto? Son falsos profetas porque nadie sabe cuándo viene Cristo. ¿Cuándo viene Cristo? Ahora, la misma venida de Cristo, hermanos, no es como resulta que el reino de Dios, ¿cuándo comenzó? Comenzó con Cristo. A Cristo ha estado viniendo. Él mismo lo dijo. Yo les aseguro que hay personas aquí que van a ver el reino de Dios antes de que se mueran. Esteban fue uno de ellos. Cuando lo apedrearon, dice, veo el cielo abierto y a los ángeles descender del cielo. Él vio el reino de Dios literalmente. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es
comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios está con nosotros. Ahí está la tierra prometida, ahí está Cristo. Entonces fíjense bien cómo es la venida de Cristo. Cristo no lo sabía cuándo era la venida. ¿Por qué? Porque el único que sabe es el Padre. Porque es el Padre el que le abre el entendimiento a la persona para recibir a Cristo Jesús, hermano. Entonces el Padre, por ejemplo, el Padre a mí me abrió el entendimiento en relación a Jesús. Pero no fue que Jesús vino luego y luego a mi corazón, no. Yo tengo el Espíritu Santo desde niño. Yo lo tengo desde niño. Pero mi Padre Dios no acampaba alrededor de mí. ¿Por qué? Porque todavía no entendía el Evangelio. Un día el Señor me abrió el entendimiento para entender primeramente el Evangelio. Y cuando lo entendí, yo me acuerdo, me gocé. ¡Ah, Señor, es gratis! ¡Gracias, Señor! ¿Y cuándo vino Jesús? Años después. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó para que yo lo siguiera y yo no lo seguí porque yo era malo. O sea, yo mismo no entendí. O sea, lo entendí, pero a la vez lo negué. ¿Por qué? Jesús no vino a llamar a los santos. Jesús no vino a llamar a los buenos. Jesús viene a llamar a los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, el Señor me llama, pero yo no lo quería seguir porque yo andaba con una mujer. O sea, yo quería ser bueno. Entonces, después de 4 o 5 veces el llamado, y le dije, ok, te sigo. Entonces, en la medida que uno le entrega el corazón a Dios, yo empecé a llevar una vida espiritual. Y recuerdo cuando yo di fruto, yo tuve la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí fue cuando yo entendí que Jesús vino a mi corazón. O sea, la venida de Cristo ha venido desde la primera generación, hermanos, aunque también es simbólica. Porque Pablo dice, en parte profetizamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ok? Entonces, los que entienden eso son bienaventurados. O sea, solamente es un remanente, hermanos. ¿Ok? Bienaventurado al que Jesús llama, dice en el Salmo, por ejemplo, 62. Bienaventurado porque Dios te llamó. Somos bienaventurados porque el Señor nos llamó para trabajar en el templo. Somos levitas. Somos levitas trabajando en el templo. Entonces, nosotros los levitas debemos de predicar ¿qué? Las buenas nuevas debemos de predicar el amor, no el miedo. Porque si predicamos el miedo, entonces ya estamos haciendo la obra de Satanás. ¿Qué fue lo primero que hizo el diablo en contra de Job? Le metió miedo. Vayan y vean el capítulo 1 de Job. Tenía miedo de que a sus hijos les pasara algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso que más temía le aconteció. Satanás le quitó a sus hijos. Le quitó su dinero. Le quitó todo. Aún la salud. Él mismo lo dice. Entonces, eso es de Satanás. Eso. Ahora, Dios le da permiso a Satanás de hacer eso. Entonces, nosotros debemos de predicar siempre el amor, hermanos. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, tenemos paz. Por ejemplo, 3, 24 y 25. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. ¿Se fijan? El 60-22. Entonces, el temor de Jehová, 10:27, aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué? Jesús les dice vienen a los discípulos, dice, Señor, aún los demonios se someten a nosotros. Y les dice Jesús, no se alegren porque los demonios se someten a ustedes, sino más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, van a vivir un milenio con Jesús. Alégrense de eso.
O sea, el que es llamado por Cristo es bienaventurado. ¿Por qué? Porque se alargará sus días, porque va a estar con Jesús en el paraíso 1000 años. Ahí donde Satanás no tiene poder, porque Satanás es atado por 1000 años. O sea, un día para Dios. Entonces, sabiendo eso, pues mucha gente no tiene el entendimiento, y como no tiene el entendimiento, no le importa vivir con Cristo. ¿Por qué? Pues no le importa, o sea. Entonces, ya una vez que sabemos eso, ahora fíjense, por ejemplo, 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Se fijan? O sea, es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces tenemos que escuchar al Espíritu Santo y obedecerle, no nomás escucharle, obedecerle. Ahora, eso que yo les digo no son mis pensamientos. Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. En el 6:3 dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, desde Moisés al tiempo de Juan el Bautista, se predicó la ley. Escucha, predica, cumple la ley y te va a ir bien. Te va a ir bien. Dios te va a llevar a la tierra prometida, de donde mana leche y miel. ¿Ok? Todo lo que está en el Antiguo Testamento es simbólico para la iglesia. Deuteronomio 30:15. Ahora fíjense, hermanos, fíjense bien. ¿Cómo lo explica Pablo? Romanos, en el capítulo 1 de Romanos dice, en relación al Evangelio, ¿ok? Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿ok? Romanos 1, 16, 17. Entonces ahí habla del Evangelio, y luego viene y habla de la ira de Dios enseguida, y termina con eso. Entonces, en el capítulo 2, fíjense, por lo cual, o sea, lo que pasa en el capítulo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas. Acabo de hacer el estudio ayer en relación a, tenemos que tener cuidado cuando juzguemos, ¿ok? Tenemos que tener cuidado cuando juzguemos. Porque fíjense, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Ok? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, fíjense bien. Por ejemplo, vayan y vean la parábola del buen samaritano. Jesús habla de la parábola del buen samaritano. Y todo comienza cuando una persona le pregunta, ¿verdad?, acerca de los mandamientos. Entonces le dice, Señor, ¿qué hay que hacer? Entonces Jesús le da los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como tú mismo. Entonces, fíjense, hay un versículo ahí que mucha gente no le pone atención, vaya. Entonces ahí dice, pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Ese versículo yo nunca he escuchado a alguien que lo predique. Ese versículo.
¿Por qué? Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos, hermano. El único que lo cumplió fue Cristo. Ya Cristo cumplió la ley. Ya la cumplió, ya la rueda es redonda, ya no la quieras inventar. Ya Jesús lo hizo. Entonces, fíjense, ese versículo mata muchas doctrinas. Él, queriéndose justificar a sí mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y luego le da la parábola del buen samaritano, ¿ok? En donde vienen unos ladrones, asaltan a una persona, pasa por ahí un sacerdote, pasa ahí un fariseo y no tiene cuidado de la persona. Pero viene un samaritano era idólatra, ¿ok? Pasa por ahí y cuida de él. Bueno, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ya en Jesús, hermano, el único que pudo hacer eso fue Jesús. Fue el único. Ahora, en Jesús, nosotros hacemos eso. ¿Cómo podemos ser buen samaritanos? Predicando a Jesús, predicando el amor de Dios. Este es el título. ¿Predicar el amor o predicar el miedo? No, hay que predicar el amor. El miedo ya viene. El miedo ya es irrelevante. Ya los miedos ya los tienes. No hay necesidad de predicarlos. Hay que predicar el amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a predicar el miedo, ya nos estamos saliendo de la palabra de Dios. Ya les expliqué el temor de Jehová. Ya el Espíritu Santo lo tenemos. Fíjense bien. Romanos 5, del 1 al 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese entendimiento solamente nos lo puede abrir Dios, hermanos. Esos versículos no los entiende la gente, hermano. Solamente a través de Dios la gente va a entender esos versículos, y no nada más esos, toda la Biblia. Porque la Biblia no es de interpretación privada. Es solamente a través del Espíritu Santo. Por eso hay tantas religiones, porque cada quien lo interpreta de acuerdo a como... Pero no, nada más hay una correcta. ¿Cuál es la correcta? La del Espíritu Santo. La del Espíritu Santo. En Lucas, en el último capítulo, en el versículo 42, dice, y Cristo les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Está escrito que a los adúlteros había que apedrearlos a los dos. Entonces, para tentar a Cristo, vinieron unas personas y le dijeron, a esta mujer la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué hacemos? Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Se agacha, escribe los mandamientos, porque Jesús todavía no moría y resucitaba. Escribe, no adulterarás, no matarás, no codiciarás, o sea, los mandamientos de la segunda tabla. Y Jesús dice, fíjense bien, esta fue la orden desde el principio. Apedrear a matar a todos los cananitas. ¿Qué tenían que hacer? Predicarles los 10 mandamientos. Pero ellos nunca lo entendieron. Entonces, fíjense, Jesús hizo eso. Lo que está escrito en el libro de Levítico. Escribió la ley. Entonces les dice, el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Jesús ya la había arrojado. Pero la piedra, o sea, la tabla de la ley. Jesús escribió los 10 mandamientos ahí. Entonces, fíjense, aquí está el Espíritu Santo. Cuando Jesús escribe los mandamientos, ahí está el Espíritu Santo. Entonces ellos, acusados por su conciencia, eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Esa es la exhortación del Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús escribe los mandamientos en el suelo, esos mandamientos que son agua, Jesús los convierte en vino, o sea, en espíritu,
Y ese Espíritu de Dios, o sea, los ángeles vienen y les ponen esos pensamientos de sus pecados, de cada uno de los que estaban ahí, que ya traían las piedras para matar a la mujer. Acusados por sus conciencias, ¿qué dijeron? Aquí nos van a matar a pedradas a todos, comenzando desde los más viejos. Y se fueron. Y dejaron a la mujer sola con Jesús. Y Jesús les dijo, mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. Predicar los 10 mandamientos es condenar a la gente para salvación. Eso es condenar a la gente, porque Jesús lo dice. ¿En dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué dijo ella? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús es el único que tiene la autoridad para predicar los 10 mandamientos. Jesús lo sigue haciendo. ¿Cómo? No los dejaré huérfanos. O sea, no los voy a dejar sin padre. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu, hermano. Entonces, ¿quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo, o sea, Cristo. Porque Cristo es el único que tiene la autoridad de predicar los mandamientos. El único. Nadie más. Porque el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Ahora, tenemos que entender que la gente que no lo entiende, pues no lo entiende, hermano. No lo entiende. Entonces, o sea, hay que darle espacio para que Dios les abra el entendimiento y puedan entender las Escrituras. Porque todos venimos de ahí. O sea, no debemos de volvernos altivos. Porque si nos volvemos altivos, nos hacemos fariseos. Entonces, fíjense el versículo. Este es el versículo. Fíjense bien lo que dice Pablo, porque Pablo entendía bien las Escrituras. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, a los que andaban predicando los mandamientos, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense este versículo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, ignorando, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, ¿se fijan? Les llama ignorantes, ignorando que la benignidad de Dios, su benignidad, te guía al arrepentimiento. O sea, ahí está, hermanos. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Aquí está. La benignidad de Dios, la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios. Eso es lo que nos conduce al arrepentimiento. No el miedo, no el miedo. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Y fíjense. Pero por tu dureza y por tu corazón no ha arrepentido. ¿Por qué dice que no está arrepentido? Porque todavía estaban predicando la ley. Ese es su corazón, no arrepentido. ¿Por qué? Porque predican la ley. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, que es lo mismo que les dije en los estudios, los 2 estudios pasados. Yo les digo, hermanos, no juzguen. Si no eres predicador, no juzgues, no te metas en problemas. Tú puedes hablar de Jesús las veces que quieras, ahí no te equivocas. Pero ten cuidado con juzgar, porque cuando juzgas, te juzgas a ti mismo. Fíjense bien, algo tan simple, y lo voy a repetir una vez más. Con la vara que midas, serás medido. Tan simple como eso. O sea, si tú predicas la ley, tú vas a ser juzgado con la ley.
Y con la ley, Pablo lo dice bien claramente. Nosotros antes éramos hijos de la ira. ¿Por qué? ¿Qué andaba haciendo Pablo? Predicando la ley. Y no había una persona más celosa que Pablo en su generación. Pero Dios se vale de cualquiera. Jesús llamó a Pablo para predicar el evangelio. Pablo predicaba la ley. Él tenía celo. Pero Cristo lo llamó. La benignidad de Cristo, la benignidad de Dios, cambió el comportamiento de Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? A Jesús resucitado, el evangelio. ¿Y contra quién? Dice, cuídense de los que andan predicando la ley. Cuídense de ellos. Porque no entienden. Cuídense de ellos. Jesús lo dijo. Pero también Pablo lo confirma. Y lo dice también Pedro. Y lo dice también Juan. Entonces fíjense. En Jeremías ya está escrito, y en Ezequiel, que nosotros tenemos un corazón de piedra. Todos tenemos corazón de piedra, hermanos. Porque todos venimos de ahí. Entonces en Jeremías 31 dice, voy a hacer un nuevo pacto. En el nuevo pacto les voy a cambiar ese corazón de piedra que tienen y les voy a poner un corazón de carne. Les voy a poner mi ley en su mente y en su corazón, y no va a haber necesidad de que nadie les dice conozca a Dios, porque yo mismo les voy a enseñar. ¿Quién me enseña a mí? Dios. ¿Quién te enseña a ti? Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, yo te puedo aquí dar 5,000 videos y nunca vas a entender. Necesitas el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo se recibe por predicar el evangelio. Eso es simple. Y ya es el Espíritu Santo el que te va a conducir para que sigas escuchando la palabra de Dios. Entonces hay niños y hay adultos en la palabra de Dios. Entonces una persona que es niño en la palabra de Dios, también no les quieran exigir que ya se comporten como un anciano. Por Dios, hermanos. Pablo lo dice. Hay personas que comen de todo. Y hay personas que no tienen conocimiento y comen verduritas. Porque piensan que están ofendiendo a Dios por comer carne. Y fíjense lo que dice Pablo. El que come verduras, no juzgue al que come de todo. Y el que come de todo, yo como de todo, no desprecie al que come verduritas. ¿Por qué? Porque el que come verduritas lo hace para Dios. Lo hace para Dios. Entonces, ¿yo por qué como de todo? Porque tengo entendimiento, hermanos. Yo no desprecio a los homosexuales, eso está. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro? Mata y come. Hechos 5, mata y come. Tenemos que comer de todo. Antes no. Antes era prohibido, pero ahora ya hay un nuevo pacto. Mata y come. Entonces está lo simbólico y está la esencia del símbolo. Comer verduritas era simbólico. Comer de todo era, los gentiles no son el pueblo de Dios, pero Cristo vino a hacer de los dos pueblos un solo pueblo. Entonces ya Dios, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, mata y come. ¿Y de quién estaba hablando? De gentiles. ¿Qué quería decir mata y come? Predícales el evangelio y convive con ellos. Convive con ellos. Eso quiere decir mata y come. ¿Cómo se mata a una persona para que nazca de nuevo? Predicándoles el evangelio. Ahí está, en Hechos 10. Fíjense, ahí está el evangelio. ¿Cuánto cuesta predicar el evangelio? 2 minutos. En 2 minutos recibieron el Espíritu Santo las personas. Ahí está, en Hechos 10. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó? También quiere decir, ¿quién los hipnotizó para no escuchar la verdad? ¿Ante cuáles Jesucristo ya fue presentado a ustedes? ¿Recibieron el Espíritu Santo por escuchar la ley o por escuchar el evangelio? Tan necios son, habiendo comenzado con lo espiritual, van a terminar con lo carnal. Jesús dijo, yo no recibo gloria de los hombres.
Una persona que se pone un nopal ahí porque le quiere agradar a Dios y va a caminar 5 millas, yo no recibo gloria de los hombres. Él recibe gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? A través del Espíritu. Todo lo que nace del Espíritu, eso lo recibe Jesús. El Espíritu Santo no te va a decir que robes, el Espíritu Santo no te va a decir que adulteres, el Espíritu Santo no te va a decir que peques. Todo lo que nace del Espíritu Santo, eso lo recibe Jesús. Lo recibe. Entonces, fíjense. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando le preguntaron en relación al divorcio, Señor, ¿es lícito el divorcio? Dice, ¿qué dice Moisés? Bueno, Moisés dio carta de divorcio o de repudio. Dice, sí, pero no era así desde el principio. Eso se los dio porque son duros de corazón. Porque los 10 mandamientos, hermanos, está hablando de amar y de no codiciar la mujer de tu prójimo. Debemos de perdonar. Debemos de perdonar. ¿Quiénes son las primeras personas que nos van a ofender? ¿Tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana? ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, ¿cómo le debes de responder a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija? Con amor. Si te maldice, bendícelos. Bendícelos. Si te ofenden, bendícelos. No te desquites, no te vengues. Bendícelos. Entonces, si nosotros, ahí está el fruto también. Si tenemos si tenemos un corazón de piedra, no vamos a dar un buen fruto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos el Evangelio. Ahora, Cristo vino a salvar a la gente, hermanos, no la vino a condenar. Ya hay condenación. Ya hay muerte, ya hay sufrimiento. Ya lo hay. Entonces, hay que darle tiempo a la gente para que crezca. Porque no se le puede exigir a una persona. Ahora, tampoco está que en la iglesia venga una persona, quite al predicador y se quede esa persona, así como está en la carta a la Odisea. Que viene una persona en la casa de un siervo de Dios y viene otra persona, dice, no, tenemos que celebrar la Pascua, tenemos que hacer fiesta acerca de la ley. Y Pablo hace una exhortación y da instrucciones. Entonces, de eso, o sea, hay que defender el Evangelio, hay que defender el amor. ¿Y cuál es la razón de por qué lo estaba haciendo? Dice Pablo, yo sé por qué lo hacen. Yo sé por qué lo hacen. Lo hacen por amor al dinero. Esa es la razón de por qué la están haciendo. O porque también se quieren vanagloriar, porque la gente hable bonito de ustedes. Esa es la razón de por qué lo hacen. Porque quieren que la gente diga, ay, el hermano, la hermana, wow, profeta de Dios. Esa es la razón, hermanos. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios en general. Hombre, que cualquiera que sea, se los acabo de decir, Romanos. ¿Qué dice en Gálatas 6? Cuando peque un hermano, debemos de estar con el hermano. Debemos de estar con él, debemos de orar con él. O sea, no hay que condenar al hermano que sigue a Cristo y ya estuvo pecador. No, dice Pablo, tengan cuidado. Porque Dios te puede poner una prueba donde tú no vas a poder. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a negar. O sea, si nosotros no amamos, entonces el Señor se enoja con nosotros. Porque Cristo viene, Cristo se pasea entre las 7 iglesias, acuérdense. Él camina entre las 7 iglesias. Entonces tenemos que amar, hermanos. Tenemos que amar. Entonces, no meterle miedo a la gente. Eso no es de Dios, hermanos. Cristo vino a salvar. Y parte de salvar es del miedo. Entonces, una persona que predica miedo,
es hijo de Satanás, está haciendo lo que Satanás le dice, no lo que el Espíritu Santo le dice. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces fíjense, 1 Corintios 12 del 27 al 31. Hay dones espirituales. Los dones espirituales los tiene la iglesia. Dios da dones aún a los rebeldes. ¿Ok? Eso dice la palabra de Dios. O sea, una persona inclusive que no ande caminando bien, pero es israelita, es judío, puede recibir dones espirituales. Porque Dios da dones, incluyendo a los rebeldes. ¿Ok? De hecho, el que habla en lenguas se rebela contra Dios todavía. ¿Por qué? Porque no quiere, desprecia a Jesús todavía. Fíjense. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones espirituales? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Fíjense este versículo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjense bien. Nosotros podemos hacer milagros. Nosotros podemos sanar personas. Si tenemos los dones de sanidad, podemos sanar personas de cáncer, de leucemia, de lo que sea. Podemos hablar en lenguas, interpretar lenguas. Pero fíjense. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? Predicando a Cristo, hermanos, predicando el amor de Dios. Pedro sanó a una persona en el nombre de Cristo. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Para que se juntara la gente. ¿Qué es más importante, sanar a una persona o predicarles el evangelio? Es más importante predicarles el evangelio, porque cuando se les predica el evangelio no sana a una, sanó a 3,000 personas en la predicación de Pedro. 3,000 personas fueron sanadas. Entonces fíjense, en Corintios 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo lo pongo en nuestros días, suena como a una guitarra eléctrica desafinada. Si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, yo tengo el don de ciencia, pero si yo conociera todos los misterios de Dios, y si yo tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes simbólicamente, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, hay mucha gente que le da de comer a los pobres, pero no tienen a Cristo, no tienen al Padre. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. ¿Se fijan? No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Yo siempre lo pongo así. Hay gente que dice, ándele para que se le quite. Eso no es amor. Mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Fíjense, las profecías acabarán. O sea, un día vamos a conocer todo. Ya no se va a profetizar. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar con el Señor, ya lo vamos a entender todo. Cesarán las lenguas. La ciencia acabará. Otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a tener el entendimiento todos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Que un día lo vamos a entender bien clarito todo.
Mas cuando venga lo perfecto, o sea, literalmente estar ahí donde ya no está Satanás, o sea, la tierra prometida que nadie ha visto, mas cuando venga lo perfecto, y Juan lo dice también, cuando yo sea, cuando venga Cristo, o sea, cuando en la venida de Cristo literal, en el paraíso, dice, entonces voy a ser perfecto ya literalmente, entonces voy a ser a imagen de Cristo. Nosotros, fíjense, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el heredero de nuestro Padre Dios. Y nosotros somos coherederos. O sea, nosotros también somos hijos de Dios. No somos dioses, pero eventualmente vamos a ser dioses. Porque somos coherederos con Cristo. Pero todavía no lo somos. Todavía no lo somos. Porque vivimos en el Mar Rojo, andamos en el desierto, todavía tenemos este cuerpo de muerte. Del que dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a separar de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús. Eventualmente lo vamos a conocer todo. Entonces, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, ¿se fijan? Pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, el verdadero amor, literalmente. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Si ya están aquí, permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿La esperanza de qué? De que vamos a estar con Él. Y ese también es un fruto del Espíritu. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay personas que a lo mejor no entienden mucho la palabra de Dios, pero aman. Eso es lo más grande de todo, hermanos. Entonces yo termino con 1 de Juan 4:18. ¿Okay? Para que entiendan que es mejor el amor que el temor. En el amor no hay temor. O sea, si tú ya tienes al Padre en ti, tú ya no temes. Se cumplen los versículos que yo les dije y hay muchos más. Yo nomás les puse unos. En el amor no hay temor. Ya no te da miedo la muerte de tus hijos. Ya no te va a dar miedo que te quedes sin dinero. Ya no te da miedo la pobreza. Ya no te da miedo nada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en ti. El amor del Padre está en ti. Eso no lo puede entender la gente del mundo, hermanos. Sino que el perfecto amor, o sea, nuestro Padre Dios, echa fuera el temor. ¿Qué es el temor? Es un demonio. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y les voy a dar un versículo más, fíjense bien. ¿Por qué hay personas que no son perfectas? Cristo da ejemplo de eso. Viene una persona, dobla la rodilla y dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Mi Padre es bueno. Le dice, cumple los mandamientos y les da los de la segunda tabla. Y le dice, yo los cumplo desde joven, desde jovencito. Y ahí dice, fíjense bien, y Jesús le amó. ¿Que Jesús no ama a todos? Jesús murió por todos. Pero Jesús no pide por todos. Vayan y estudien Juan 17.
Jesús dice, te pido por los que me diste, Padre. No te pido por todos, te pido por los que me diste. Entonces ahí esa persona que ya había escuchado los mandamientos y dice, yo los cumplo desde joven. Y Jesús, que era profeta y podía ver su vida, le dice, te falta uno. Te falta uno. O sea, era idólatra. Todos somos idólatras, sin excepción. Le dice, anda, vende lo que tienes, dalo si quiere, ahí es donde le dice, si quieres ser perfecto, se puede ser perfecto. ¿Cómo? Anda, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo es Jesús, pidiendo por él. Y él no quiso. Ahí fue donde dijo, qué difícil es para los que tienen confianza en las riquezas. Ese es el pecado más común. La confianza en el dinero y no en Cristo. Está en la parábola del sembrador. Y en los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas hacen infructuosa la palabra de Dios. Por eso mucha gente no puede dar fruto. Porque no se entregan de corazón a Jesús. O sea, de alguna forma dicen, no, dinero, dinero. Y no pueden. No, o sea, no, más bien no quieren. No quieren, ¿por qué? Porque entonces cuando la forma correcta es, Señor, a mí me encanta el dinero. A mí me encanta el dinero, tú lo sabes. O sea, reconocer quiénes somos. Cuando hacemos eso y le entregamos nuestro corazón, el Señor quita de nosotros el amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús dijo, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por una puertita de la ciudad, o sea, una aguja, al camello cuando a la caída del sol ya no podía entrar por la entrada principal, que eran puertas muy altas. Tenían que entrar por las agujas, por unas puertitas más chiquitas, y tenían que quitarle la carga a los camellos para que pudiera entrar por ahí. Y el camello tenía que entrar de rodillas. Es más fácil que un camello pase por una de estas puertitas de rodillas, quitándole la carga, que a un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, los discípulos que no entendían las escrituras, el que tenía dinero era porque era obediente, porque así está en Deuteronomio. O sea, ellos entendían que si una persona le iba bien era porque era obediente a Dios. Y dicen los discípulos, si yo estoy bien pelado, yo estoy bien quebrado. Entonces dice Pedro, Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué nos toca? Y ahí es donde Jesús le dice, yo les aseguro que ustedes, tú que dejaste a tu esposa y a tus hijos, tú vas a recibir en esta vida 100 veces más. Y hay gente que dice, mira, Pedro tuvo 100 esposas, pues si fue recompensado 100 veces, si él tuvo 100 hijos, pues podía tener, podía tener muchos hijos, y si él tenía un barco, el Señor le dio 100 barcos. O sea, hay gente que lo entiende así. Y Jesús no está mintiendo, él le dijo, vas a recibir 100 veces. Y en la otra vida, la vida eterna, o sea, conocer a mi Padre Dios. Porque nadie ha visto a Dios. Nadie conoce a Dios. Nadie ha visto a Dios. Entonces, esa es la vida eterna, conocer a nuestro Padre Dios. Entonces, ahí está la recompensa, hermanos. Ahí está la recompensa. Entonces, tenemos que predicar el amor de Dios, no el miedo. No el miedo. Porque predicar el miedo no es de Dios. Que Satanás viene a matar, a robar, a destruir. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús cuando llegaba a un lugar? Shalom. La paz. Mi paz con ustedes. La paz os dejo. Mi paz os doy, no como la da el mundo.
no como la da el mundo. La paz que da Cristo, hermanos, es sobrenatural. Es sobrenatural a tal grado que ya no te da miedo la muerte. Hay gente que no le tiene miedo a la muerte, pero sí le tienen miedo a la muerte de su familia. Ya no te va a dar miedo. ¿Por qué? Porque esa paz que da Cristo es sobrenatural. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes, les dice Pablo. Entonces, esa paz es la tierra prometida. La tierra prometida es nuestro Padre Dios para nosotros. O sea, si tú obedeces a lo que dice Jesús, si tú obedeces a lo que te dice el Espíritu Santo, tú vas a entrar en la tierra prometida. O sea, tú vas a tener paz. Ya no vas a tener miedo del porvenir. Ya no te va a dar miedo nada. No solamente eso, vas a poder terminar la carrera, porque es todo. Ahora, unos dan 30, otros 60 y otros 100%. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso solamente se puede dar a través de nuestro Padre Dios, del amor de Dios. Prediquemos el amor, hermanos. No tenemos que predicar el miedo. La paz de Cristo esté con ustedes.